Un parque rodeado de edificios. Ese era el eslogan elegido por la ciudad para su promoción en los años 70. Porque entonces, más todavía que ahora, eso es lo que era la ciudad. Un gran pulmón verde, atravesado por paseos que se convertían en prolongaciones de las vías urbanas. De manera que un viandante, aún hoy, considera el Parque Municipal Miguel Servet como un elemento indiscutiblemente ligado a su ciudad. Pero el parque actual poco tiene que ver con el espacio verde que comenzó siendo. Incluso sus calles adyacentes, especialmente la que toma su nombre de esta zona verde, la calle del Parque, ha sufrido importantes transformaciones y mejoras. Así podemos ver cómo debía ser esta vía urbana cuando todavía no se había asfaltado. La calle debe su nombre actual, efectivamente, a la cercanía del parque, pero los edificios que ennoblecen su aspecto son fruto de un gordo de la lotería que cayó en Huesca, exactamente en el año 1932. Buena parte de los afortunados decidieron invertir lo ganado en construir estas viviendas francamente singulares. De esa época, en torno a la década de los 30, son todos los inmuebles. También llama la atención esta otra imagen en la que los plátanos que hoy dan sombra a la calle, y son ejemplares de gran porte, apenas entonces estaban recién plantados. Pero fijemos ahora nuestra mirada en el Parque de Huesca, dedicado al científico altoaragonés Miguel Servet. Esta gran zona verde comienza teniendo 3 hectáreas, y cuando el alcalde Vicente Campo decide impulsarlo en la sociedad de entonces, hay un verdadero debate ciudadano para decidir su emplazamiento. Hubo polémica, pero no ya por estos terrenos, sino incluso por dónde se iba a hacer el parque, porque de hecho en principio estaba previsto en lo que actualmente conocemos como la Alameda, en el Paseo Lucas Maya. O sea, la polémica en el plano político, y me imagino pues que también social, al fin y al cabo, venía ya con esos antecedentes, ¿no? Es un jardín que se llama ecléctico, quiere decir que tiene una mezcla, yo creo que muy audaz, de distintas tipologías de jardín, pero que es una consecuencia muy notable de algo que es importante en la concepción de este parque. Primero, evidentemente, está la decisión política en ese momento de abordar semejante cantidad para un parque en la ciudad. Esto es muy importante en la época, porque ahora lo vemos muy claro, pero a mí me parece de una visión extraordinaria. Y siguiendo con esa visión extraordinaria, va hasta el punto que se diseña el proyecto con 3 pilares muy básicos. Me refiero a arquitectura, ingeniería y arte, que se traduce en que el diseño lo elaboran el proyecto 2 arquitectos, un ingeniero agrónomo y un artista de la época como fue Ramón Acín. El parque se estructura sobre un paseo central en donde desde el principio se ubica el kiosco de la música, paseo que no deja de ser una prolongación de la antes mencionada calle del parque. La propia concepción de estas 3 hectáreas, lo que conocemos como Parque Viejo, pues tiene una distribución con esta calle principal en la que estamos, con el kiosco de la música. Ya se concebía como una continuación de calle de lo que podía ser. Esto es importante en la ordenación de los usos y de los espacios del parque. Muy cerca del paseo central, otro paseo, el de Ramón Acín, en donde encontramos uno de los símbolos de la ciudad, o quizá el símbolo de la ciudad, las pajaritas que diseñó el artista ostense por encargo del alcalde Campo, con quien, por cierto, mantenía una gran amistad a pesar de que sus ideales políticos distaban mucho de coincidir. El paseo de las pajaritas, que en la concepción del artista y que luego resuelven técnicamente los técnicos, por así decirlo, era un espacio de juego para niños, un importante juego para niños. Ese es, por ejemplo, el motivo singular, que a lo mejor hay gente que no lo conoce, del paseo de las pajaritas, ¿no? Tampoco es que desde un inicio Ramón Acín plantease el monumento propiamente de las pajaritas. Llegó y hay bocetos, acuarelas preciosas, donde incluso dibujaba para luego ejecutar una especie de veleros, bueno, velero, una especie, no, de veleros, o sea, hizo una serie de composiciones, pero que todo iba en consonancia con que la importancia era que todo ese paseo era un paseo
para juegos para niños, ¿no? Que como concepto me parece que es muy interesante. Otra zona importante del parque es el Pinar, aunque en esta fotografía de la época se asemeje más a un erial que al tupido bosque que hoy podemos encontrar. Los jóvenes ejemplares de ayer hoy son enormes árboles que dan sombra a una de las zonas más frondosas del Parque Municipal Miguel Servet. El pinar, como todo el arbolado que se trae, yo creo que puede ser interesante que se conozca, al menos así me lo parece, porque es de un esfuerzo, primero, ya cualitativo de la concepción, lo que decía del diseño, pero además importante de esfuerzo, porque todas las plantas en aquellos momentos se traían prácticamente de lo que era el Maresme, de la zona de Barcelona, y tenían que venir vía tren. Esto ahora no lo valoramos y pensamos que vamos al Garden X o a la floristería y nos lo puede conseguir, y un camión. En aquellos momentos no, con lo cual a mí me parece de un extraordinario valor, primero de valentía en la decisión de traerlo y luego del esfuerzo que suponía. Será en los años 70 cuando el ayuntamiento de la época, con más voluntad que acierto en la ejecución, decide doblar la superficie del parque. Lo importante es que eso se amplía, que se duplica la superficie y pues con una, también yo creo, con una muy buena decisión política para lo que supone esta concepción y esta frase que se ha recogido en algún libro, que no recuerdo quién la dijo, pero que me parece preciosa además, ¿no? de que Huesca es un parque rodeado de edificios, y ahí es donde yo creo que toma una muy buena forma con 7 hectáreas en una ciudad pequeñita, en el mismo centro de la ciudad. Entonces, sí que hay un hecho que también debo decirlo ahí, pues que no sigue la misma línea de los años de 1928 y que también es, pues hay que decirlo así, es decir, que ese diseño pues responde pues a un diseño bien, vamos a jardinar esta zona, ya está, con una actuación muy relevante como es la fuente luminosa que tenemos ahora y que estamos en proceso de restauración, pero el resto, pues más allá de la intervención pues de lo que conocemos como teatro griego, pues pasa sin pena ni gloria, lo tengo que decir así desde un punto de vista de profesional del paisaje o de la jardinería. Así pues, el parque aumenta su superficie, pero lo hace de manera poco planificada, lo que va a llevar a tener que volver a intervenir en la nueva zona verde para mejorarla. El problema más grave se origina en el año 2000, cuando, tras un temporal de lluvia y viento, varios árboles de esta zona caen al suelo. Los informes técnicos aconsejan eliminarlos y el ayuntamiento decide talar todo el pinar. En su lugar, se diseña un espacio abierto con un lago en el centro. Se puede decir que se habilita un verdadero parque de invierno. Al margen de las polémicas políticas, sociales, pues que entiendo pues que es razonable que se generan, se adopta la decisión de que se tira y se elabora, se contrata un proyecto pues en la línea un poquito, no sé decir, de la línea antigua, y se hace un concurso de ideas que gana el despacho de arquitectos Valle y Roig de Barcelona, paisajistas muy reconocidos de ámbito nacional e internacional, y es lo que conocemos como la zona del solario, sin perjuicio de que en principio no se actúa en las otras zonas, comentábamos del teatro griego. Se desarrolla la obra, yo tengo la suerte, la oportunidad incluso, porque me hace un privilegio estas actuaciones, de dirigir la obra con 2 compañeras del ayuntamiento, y bueno, pues el resultado es el que ahí vemos y tenemos, pues con un claro en este bosque, con un diseño evidentemente pues vanguardista, que rompe, pero no por querer romper, sino por ofrecer otra serie de espacios. Ahí había una intencionalidad a todas las personas que podemos venir a disfrutar el parque. El Parque Municipal Miguel Servet, en realidad, un verdadero ser vivo, ya que su devenir, como se puede comprobar, ha sido prolijo y lleno de vicisitudes. Es curioso cómo en su día se debate en la ciudad el habilitar el parque en su actual ubicación o en el Paseo Lucas Mallada, y más curioso ha sido que al final, y con el devenir de los años, ha terminado habiendo zona verde en el Parque Municipal Miguel Servet, pero también en el Paseo Lucas Mallada, en la antigua Alameda, en el entorno del río Isuela. Pero de eso hablaremos otro día.